Eso. El profeta Isaías, el primer modelo del Adviento. Su mensaje es la invocación de una liberación. Isaías va a tener que anunciar una liberación que no solo viene por el esfuerzo humano, sino que también viene del cielo. No es solo un esfuerzo de los hombres, sino que también es la manera como Dios se introduce en la historia para ayudarnos a encontrar esa liberación. Isaías es por eso el primer modelo del Adviento, alguien que tiene que anunciar un nuevo momento, un nuevo tiempo en el que el cielo y la tierra van a encontrarse en armonía para actuar y para abrir la esperanza en su pueblo. El evangelista el evangelista del Antiguo Testamento lo llaman, digamos, normalmente a Isaías. ¿Por qué el evangelista del Antiguo Testamento? Porque es alguien que va a estar muy citado en el Nuevo. Vamos a ver que algunas de las figuras que Isaías nos presenta ya son como las figuras que nos anuncian eso que va a acontecer con Jesús. El Mesías anunciado por Isaías va a ser el Mesías dentro del cual Jesús va a encarnarse. Es un Mesías que va a cargar sobre sus espaldas el dolor, el sufrimiento, que va a sufrir en su propia carne nuestras heridas y que por eso nos va a curar a partir de ese ser solidario con nuestra fragilidad. Es el Mesías que va a ser servidor, es el Mesías que se asume nuestra condición humana en su expresión máxima, en los momentos de dificultad y de fragilidad. Vamos a ver que es uno de los profetas más citados por los escritores del Nuevo Testamento. Por eso, Isaías es el evangelista del Antiguo Testamento. Si queremos comprender el Evangelio, vamos a tener que hacer mucha referencia a este profeta. La primera cosa que él nos presenta en sus textos es una esperanza universal y sin límite de tiempo, es decir, es una esperanza que está baseada sobre todo en el conocer la historia. El profeta es alguien que está muy inserido en la historia, no es alguien que está ajeno a la historia de su pueblo, es alguien que la conoce bien y conociéndola es capaz de ver más allá de ella, de las posibles circunstancias adversas en que nos toca vivir. El profeta es por excelencia aquel de la espera. Saca de esa situación un grito de esperanza. Eso va a ser un modelo. Vamos a ver que Isaías se encuentra en un momento en que todo va a caer y está a punto ya de suceder. El templo va a ser destruido. Los israelitas van a ser deportados y enviados a Babilonia, a Siria, y prácticamente van a perder su tierra, todos los puntos de referencia de su propia identidad. Pero el profeta es alguien que puede ver en medio de eso la razón de una esperanza. Una de las cosas difíciles en la crisis es poder ver más allá de la crisis. Una de las dificultades que tenemos en los momentos así de fragilidad es poder no absolutizar esos momentos, sino poderlos ver dentro de una visión un poco más amplia, más larga, de una historia en la cual ese momento de crisis o de dificultad no es más que una etapa que nos abre hacia otra etapa que se viene. Una etapa que también anuncia una nueva etapa. Y por eso es ahí en donde el profeta va a encontrar una esperanza. Tirar de esos momentos difíciles una visión más amplia. A veces eso es lo que hacemos cuando alguien está en crisis, ¿no? Entonces vamos allá e intentamos hacerle salir del momento
inmediato y poder ver su vida en su totalidad para darse cuenta que ese momento que pasa es un momento transitorio y que posiblemente están cayendo muchas cosas, pero es para reconstruir, para construir un futuro mejor y una nueva etapa a partir de las experiencias que hemos vivido. Y por eso el profeta nos llama a esperar, porque él ha descubierto en esa historia la intervención de Dios que viene para hacer de esa historia no una historia de destrucción, sino una historia de salvación. Por eso no es una espera pasiva a la cual nos introduce el profeta. Es una espera más bien activa, porque en esa espera y viendo ya los tiempos que se vienen, un poco percibiendo toda esa transformación en la que el mundo está entrando, comienza a preparar ese camino, ¿no? Para ese tiempo de salvación que nos espera. Por eso es una espera en que nos anuncia también y nos llama a preparar el camino al Señor que viene, esa presencia de Dios que va a aparecer y que se va a unir a los esfuerzos humanos para ayudarnos a salir y a encontrar un mañana, un mañana. Eso es algo interesante, sobre todo a realizar. No quedarnos en el momento presente, absolutizando tanto lo oscuro del momento que vivimos, sino poder ver una luz, ¿no? Intentar ir hacia esa luz y comenzar a preparar todo eso, ¿no? Es una espera en que tenemos que comenzar a construir algo. Lo difícil es poder percibir eso futuro que se viene si no sabemos aprender y dejarnos y despojarnos de aquello que tiene que caer, ¿no? Y que tiene que transformarme. Por eso que tenemos que disponernos y adelantarnos un poco con actitudes ya concretas que nos abren la construcción de una esperanza nueva, encontrar una esperanza. El profeta está allí. Podemos hablar de 3 épocas de Isaías. Es importante conocer esto a nivel del libro mismo de Isaías. El primer Isaías son diferentes momentos históricos que comprenden los capítulos 1 a 39, ¿no? En este momento el profeta Isaías lo podemos situar en el momento en que él vivió en el siglo VIII antes de Cristo en Jerusalén. Y él va a ver cómo todo comienza a caer en razón un poco de la manera de vivir, ¿no? Eso lo van a describir muy bien, ¿no? Los grandes imperios están comenzando a moverse y históricamente comienzan las luchas por el poder. Y en ese momento Israel va a sufrir las consecuencias de todo eso, ¿no? Van a venir a pelearse en Israel y van a llegar a conquistar, ¿no? Entonces vamos a llegar a un momento en que Asiria va a entrar a Jerusalén y prácticamente va a, a destruir todo. Incluso la monarquía se va a acabar porque la van a mandar lejos y el, templo va a ser destruido, pero todo eso está acompañado también a una crisis interna de la comunidad, en la que la comunidad hay muchas diferencias, en la que todavía se cometen muchas injusticias, en la que hay mucha indiferencia, sobre todo por los más frágiles, por los más pobres, por los más necesitados, y en la que dentro de los mismos israelitas y judíos hay mucha explotación de unos para con los otros. O sea que siendo aún en el reino del norte, ya caído en el 721 va a caer, se anuncia también la caída del reino del sur en el 685. Todo a consecuencia un poco de esa indiferencia del pueblo de Israel y sobre todo esa falta de fraternidad y de un culto un poco que se vive al exterior y que no llega a tocar el corazón y la vida de cada uno. Todo eso lo va a vivir Isaías y va a ver cómo
Él no puede hacer nada ante eso, porque son consecuencias de toda la situación que ellos están viviendo. Pero sin embargo, ahí en medio de eso, Él va a tener que encontrar como un llamado a los israelitas a decirles todo eso que estamos viviendo no es más que el anuncio de una realidad que está cayendo, pero otra realidad que nos llama también a encontrarla y a vivirla. Y después en los capítulos 40, 55, estamos en el segundo Isaías. Cuando hablamos de estas tres Isaías, estamos hablando de Isaías no solo, sino de Isaías acompañado de una comunidad, de una serie de discípulos también que aprenden esa manera de interpretar la historia, una manera tan grande y tan profunda que va a durar mucho tiempo esta teología de Isaías, si podemos decir, esta manera de interpretar la historia y de ver la presencia de Dios a través de la historia. Por eso podemos hablar de un segundo Isaías, 40 a 55, los capítulos 40 a 55, que posiblemente es un profeta anónimo y ya en otra época diferente de la que Isaías vivió, es la época del exilio, en el destierro hacia el siglo séptimo, en donde se va a vivir toda la experiencia del destierro, de llegar a otro país, de encontrar otras religiones, otra cultura, de ver también cómo la fe es mm, con- confrontada y ver cómo están incluso algunos en la tentación de irse atrás de esos dioses que propone Asiria y Babilonia, porque son dioses muy atrayentes, son dioses de la naturaleza, un poco parecido al esoterismo que nosotros tenemos hoy y que como que llaman la atención por lo existencial que eso es, por lo sensible que aparece también enfrente de los israelitas. Lo que le queda a los israelitas, no hay ninguna manera de hacer un culto o una liturgia. Lo único que les va a quedar es la Torá, la palabra, y van a coleccionar un poco todos esos, digamos, discursos de los profetas. Vamos a ver que ahí va a jugar un papel muy importante. Vamos a tener también todo la Torá en los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Y también todos los libros de la ley, ¿no? Y entonces ahí en todo eso, eso va a ser lo único que va a unir a los israelitas a través de la palabra. Y la palabra va a adquirir una fuerza y vamos a ver las reuniones en torno de la palabra. Pero enfrente de eso, combatir los dioses también de los otros pueblos es muy difícil porque poco a poco, como acontece muchas veces en la inmigración, somos absorbidos por la cultura en la cual nos encontramos y perdemos a veces muchas cosas también de nuestra propia fe. Vivimos en un mundo que nos hace perder a veces todo eso rico que traíamos de presencia de Dios y que nos lanza a un mundo a veces lejos de aquello que es realmente nuestra relación con Dios verdadero, con Dios que va más allá de todas las criaturas, ¿no? Aquí se trata más bien de todas esas tentaciones en frente de las cuales los israelitas se van a encontrar y ahí el profeta también tiene que jugar un papel muy importante y toda esa escuela de Isaías para no hacer perder ese Dios de la historia, ese Dios que es cercano al hombre, ese Dios que aparece en una relación personal, que es capaz de hablar en el corazón de cada uno de ellos. Y tenemos el tercer Isaías, que es obra de uno o varios profetas anónimos posteriores al exilio, después del exilio. El exilio dura 70 años y todavía toda esta manera de interpretar y de ver los acontecimientos de Isaías va a se prolongar en todos sus alumnos, en todos sus discípulos, ¿no? En todas esas personas que están al lado de él y que ven en esa manera de ver las cosas como la manera de volver de nuevo a reconstruir eso que se había perdido. Es interesante aquí porque
Se trata de la vuelta del exilio, hacia el siglo sexto, ¿no? La vuelta del exilio, y en el 585. Y esta vuelta del exilio va a llevar consigo toda una trabajo a realizar, porque hay gente que salió de Jerusalén, que salió de Israel, que se fue a vivir en Babilonia o en Asiria, y que en ese exilio van a encontrarse con el deseo y con devolver para reconstruir eso que de padres a hijos se contó, ¿no? El esplendor del templo, las grandes celebraciones, la fidelidad también a la alianza, ¿no? A la relación con Dios y al cumplimiento de la ley, ¿no? Y entonces ellos van a llegar con todo el ardor para intentar reconstruir un Israel ideal, ¿no? Y se van a encontrar ahí en el Israel en que los que nunca salieron de Israel y que ya se conformaron con ver el templo en ruinas, por ejemplo, ¿no? Y tal vez con vivir más o menos en una religión más bien de pocas celebraciones y no con mucha fuerza, y ya perdiendo como el entusiasmo, digamos, de esa comunidad, ¿no? Estos van a ser un encuentro que va a ser difícil, y a los profetas que están en esta época, a todos los descendientes de Isaías, les va a tocar un poco abrir como esa esperanza de una reconstrucción y de los grandes ideales que vuelven a tomarse en las manos para intentar reconstruirlos y volver al Israel ideal. Estos son como los tres Isaías, ¿no? El libro de Isaías está dividido ahí, ¿no? Por eso, si observamos bien el primer Isaías, del 1 al 39, es una época de inestabilidad, de miedo. Es la época en que todavía no hemos llegado a la destrucción, pero está todo ese expansionismo militar y político que yo les contaba. Está la experiencia del reino del norte que cayó en el 722 bajo el poder asirio. Y está también el reino de Judá, que comienza ya a sentir los asedios de todos estos militares que vienen a intentar dominarlos, ¿no? Al interior del país creció el abuso de las clases altas, lo que yo les contaba, produciendo escandalosas diferencias sociales e injusticias. Ahí proclama entonces aquí la necesidad y la importancia de la fe en esta situación de inseguridad para mantener la continuidad de la dinastía davídica en momentos críticos para este país, ¿no? Denunció como contrarios al plan del Santo de Israel la corrupción, la explotación de los pobres y el culto hipócrita que buscaba justificar todos estos abusos. Esta es la época en que Isaías vive, digamos, ¿no? Y en que se encuentra. Es interesante que es alguien que conserva como la esperanza, aún viendo toda esa manera de vivir de su pueblo, ¿no? Hay algunos textos de ese primer Isaías que se utilizan en el Adviento y que se encuentran enfrente de la realidad esta. Tienen que ver con la esperanza mesiánica y la confianza en Dios. Eso es algo importante que se nos coloca a todos nosotros enfrente de todo lo que vemos. Impresionante ver hoy los, um, los noticieros, ¿no? Y todo lo que se anuncia en la televisión y todo lo que miramos a nuestro alrededor. Todo eso como que nos hace perder a veces que esos no son más que realidades que no pueden dominar el mundo y durar indeterminadamente, ¿no? Y esas realidades se destruyen por sí mismas porque son realidades que están construyendo las guerras, el odio, la división, la destrucción. Y es por eso que Isaías en este momento abre como la invitación al pueblo a soñar un poco, a esperar, a ver más allá y esperar comprometiéndose, ¿no? Por eso esta es la función de estos textos del Adviento que nosotros tenemos, ¿no? Son textos que aún en medio de todas esas dificultades que pasamos
intentan como no hacernos perder nuestros sueños. Es tan fácil perder los sueños hoy en día, los ideales, ¿no? El ideal, por ejemplo, de un matrimonio bien vivido, de la construcción de un hogar, de mantener una comunión y una proximidad, con conocer los hijos, acompañarlos, hacerse presente en los momentos difíciles que ellos tienen, hacer como alguien fundamental en las luchas que ellos llevan, hacerles experimentar el amor mismo que está en el origen de su vida. Todo eso es importante porque es ahí en donde se comienza a transformar un mundo y en donde podemos soñar con un mundo diferente. Y es aquí precisamente el texto de Isaías 2, 1 a 5. Al inicio del Adviento nosotros lo leímos, porque nos muestra como si el monte del Señor, ustedes se acuerdan del monte del Señor, ¿qué significa el monte, no? Como tal, ¿no? El monte de la presencia de Dios. En la montaña, en lo alto, se puede ver el templo también de Jerusalén que se construyó en esa montaña, ¿no? Fue también el monte en donde Isaías eh, vamos a ver, Isaías nos va a hacer descubrir, digamos, la realidad de algo que se ve desde todos los horizontes, ¿no? Y está recordando que en este monte, digamos, está esa presencia del Señor. Y entonces de manera poética intenta como mostrar cómo esa Jerusalén, que se ve desde lejos y que resplandece por el templo que está en la montaña, en esa misma montaña donde se ofreció el sacrificio de Isaac, ¿no? En esa misma montaña en donde Dios aparece para cambiar un poco la cabeza de Abraham y hacerle entender que el Dios al cual él adhiere y con el cual él se relaciona no es un Dios que quiere la muerte, sino que es capaz de colocarse en el lugar también de aquellos que van a ser sacrificados y ofrecer una víctima cambiando el deseo de un Dios que quiere más bien la vida, ¿no? En ese mismo monte, este monte aparece como, en un sentido poético, como el sueño de Isaías, el sueño al cual el pueblo tiene que llegar, esa montaña de la presencia de Dios que atrae a todos los pueblos desde allí. No puede ser la injusticia, no puede ser la destrucción, no puede ser la guerra. Es el presencia del Dios que ama, del Dios que quiere la vida, del Dios que quiere transformar en la historia todos esos corazones para que cambien un poco en su visión y para que encuentren cada día más ese corazón humano, ¿no? Ese corazón de carne que es sensible a la fragilidad y a la tristeza y al dolor también de los otros, ¿no? Es esto lo que digamos, este texto nos coloca de nuevo, ¿no? En la montaña del Señor y en la presencia de Dios que llama la atención de todos los otros pueblos. Por eso es una esperanza universal. Es una esperanza universal. Va más allá de las fronteras de Israel, ¿no? Es de Venga, porque se le está regando la sopita. eso, es de este monte desde donde brotan la enseñanza y la palabra de Dios para dejarse enseñar por él, ¿no? ¿Hay alguien que tenga la Biblia ahí? ¿Sí? Que pueda leer el texto de Isaías 2, 1 a 5. Pero a ver si hay alguien que pueda leer de los participantes. Zulma, ¿tienes la Biblia? Aquí ya lo tenemos, padre. Eso, la escuchamos. 2, 1 a Isaías, 2, 1 a 5. Isaías 2. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Sucederá en los días venideros que el monte de la casa del Señor será afiancado en la cima de los montes y se alzará por encima de los collados. Afluirán a él todas las gentes,
Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminaremos por sus sendas, pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él gobernará a las naciones y dictará sus leyes a sus pueblos numerosos, que tocarán sus espadas en arado, que troncarán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No alzará ya la espada pueblo contra pueblo, ni se entrenarán ya para la guerra. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Eso, este es un texto hermoso, si consideramos la situación en la que se encuentra Isaías, ¿no? Y su pueblo, ¿no? Está viendo todo corrompido en torno, está viendo incluso la liturgia, que es una liturgia pobre, porque no tanto por los signos y lo esplendor del templo, sino sobre todo por la manera como esta celebración no corresponde al corazón de aquellos que participan, ¿no? Y está viendo la injusticia, está viendo todo eso. Y él comienza no a quedarse ahí en esa visión, sino a ver mucho más allá, ¿no? Y decir todo eso que está aconteciendo no es más que un llamado profundo a volver de nuevo un día a escuchar y a tener a Dios como el centro absolutamente de todo, ¿no? En esa montaña, desde esa montaña que todos podemos ver, en donde el esplendor volverá de nuevo a traer a todos, y allí Él se convertirá de nuevo en aquel que instruye en el corazón a cada uno, que muestra los caminos, marchar por sus sendas, todo eso como reacción a todo eso que se está viviendo, ¿no? Como diciendo, nosotros no estamos hechos para la guerra, nosotros estamos hechos para la paz. Y un día eso tendrá que aparecer porque es la palabra de Dios que va a venir a instruir a su pueblo y a cambiar su corazón, ¿no? Por eso es tan bonito la manera como termina, ¿no? De las espadas forjarán arados, las lanzas se transformarán en podaderas, y no alzará la espada pueblo contra pueblo, y no se adiestrarán para la guerra, sino que caminarán a la luz del Señor, ¿no? Es importante esta actitud de Isaías, por eso que es un poco el profeta del Adviento, ¿no? En cierta manera, porque nos está mostrando cómo esa colina, en esa colina, como representando aquella que va a estar por encima de todas y que va a ser como el lugar hacia el cual se van a dirigir todas las miradas, ¿no? Porque estarán cansados de la guerra, estarán cansados de la violencia y se darán cuenta de la propia destrucción, los tocará a muchos, ¿no? Y toda esa división no engendrará sino sangre, indiferencia, y todo eso no es más que el anuncio de tiempos nuevos que van a llegar y que tenemos que comenzar a construir desde ahora, porque los hombres van a comenzar a cambiar, digamos, en su corazón, sino porque escuchan a Dios, a lo mejor por la fuerza de todas esas consecuencias de sus propios actos y que en cierta manera van a abrir la esperanza de un mañana diferente, ¿no? Es difícil a tomar esta actitud que el profeta nos coloca, ¿no? Otro texto importante dentro del texto de Isaías que va a aparecer en el Adviento es el texto de Isaías 11, 1 a 10. Isaías 11, 1 a 10. Es un texto también que viene del primer Isaías, ¿no? Del primer Isaías. Y cómo este Isaías no se cansa, digamos, de no tanto ver todo el aspecto negativo, sino ver lo que hacia dónde todo eso nos debe conducir, ¿no? E intentar como volver a colocar enfrente de los israelitas eh, esa vida que todos soñamos, ¿no? Y a la cual todos tenemos que comenzar a trabajar. Es una de las cosas que más nos afecta, sobre todo, que no alcanzamos a ver más allá de lo que nos está aconteciendo, ¿no? Y no podemos prever tal vez la venida de un mundo
diferente, ¿no? ¿Quién lee el texto de Isaías 11? Ayúdenme a ver, 11, 1 a 10. Bueno, ¿de qué número, padre? Capítulo 11, versículo 1 a 10. Capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11. Saldrá un brote del tronco de Yesed, un retoño brotará de sus raíces, sobre él reposará el espíritu del Señor. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Sigue hasta el 10. ¿Seguimos hasta él? Hasta el 10, 10. Hasta el 10. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni atendiendo a rumores. Juzgará con justicia a los indefensos, a los pobres del país con rectitud. Herirá al violento con la vara de su boca. Con el soplo de sus labios matará al malvado. Será la justicia el cinturón de sus caderas, la fidelidad la correa de su cintura. Habitará el lobo junto al cordero, la pantera se echará junto al cabrito, el ternero y el leoncillo comerán juntos, y un niño pequeño cuidará de ellos. La vaca pastará con el oso, sus crías se echarán juntas. El león comerá paja como el buey, el niño de pecho jugará junto al escondite de la culebra. El recién destetado meterá la mano en la cueva de la serpiente. Nadie hará el mal ni causará daño alguno en todo mi monte santo, porque del conocimiento del Señor está llena la tierra como las aguas cubren el mar. Retorno de los desterrados. Eso, hasta ahí, está bien. ¿Hasta ahí? Bueno. Eso, si observamos este texto, digamos, en su contexto, estamos todavía en el primer Isaías, ¿no? Y aquí la imagen es todavía más fuerte, ¿no? Más fuerte. Ustedes ven que se habla de un retoño, ¿no? Del tronco, ¿no? De aquello que queda después de arrasar con todo, ¿no? Pero aún, digamos, ese árbol no ha muerto, ¿no? En ese árbol queda la esperanza de la vida todavía, en un retoño que comienza como a reverdecer. Y entonces, digamos, es así como todo comienza a rehacerse, ¿no? Todo comienza a reconstruirse. Esta es una imagen, es poética, por eso el profeta es alguien que tiene que hacer poesía en medio de toda esa realidad dura que él está viendo, ¿no? Pero es una poesía que tiene su fundamento en la realidad también, ¿no? O sea que no estamos arrasados completamente, ¿no? Todavía queda un pedacito, digamos, de vida que va a ser como fortalecida de nuevo, ¿no? Pero ese pedacito de vida va a iniciar algo nuevo, no va a repetir lo mismo que se hizo antes, ¿no? Porque eso no condujo sino a que todo quedara arrasado, ¿no? Y entonces de ese retoño va a surgir la vida porque el Espíritu del Señor va a estar sobre él. Es como la nueva creación, un nuevo momento creador. Ustedes se acuerdan del relato de la creación, ¿no? El Espíritu volaba, digamos, por encima de todas las cosas, ¿no? Y es el que comienza a actuar para producir de nuevo la vida y hacer que la vida de Dios surja de nuevo, ¿no? Pero la vida con toda su fuerza y con todo su esplendor, ¿no? Una nueva vida, ¿no? En un comienzo se puede interpretar esto como si fuera el pueblo de Israel, ¿no?
pero poco a poco nos vamos a dar cuenta que ese retoño es como personificado en alguien, como la esperanza de alguien que va a iniciar esa transformación y en el cual el espíritu no va a actuar solo por un momento, sino que va a reposar en él de una manera estable en la vida y poco a poco la va a recrear. Por eso este germen de la vida es la salvación, es la salvación. Pero ese germen de la vida contiene, digamos, toda la experiencia histórica de lo que pasó, de destrucción, de mal, ¿no? De tal manera que va a iniciar una realidad nueva, ¿no? Se inaugura un orden nuevo, una creación nueva. Y eso va a aparecer precisamente por todos los dotes que este espíritu le va a entregar, espíritu de ciencia y de discernimiento. Lo primero que alguien que va a organizar y va a gobernar el mundo tiene que tener, ¿no? Conocimiento, la capacidad de saber y de conocer las cosas y conocer la razón de su existir, ¿no? Saber discernir para tomar opciones, para saber encontrar como los caminos, ¿no? Espíritu de consejo y de valor. Segunda realidad también, ¿no? O sea, tener el valor para iniciar esta transformación, ¿no? El consejo también para poder acompañar, ¿no? Discernir. Piedad y temor del Señor, reconocer que todo no parte de Él mismo, sino que viene en una relación profunda con el amor que está en el origen y aquel que originó absolutamente todo, ¿no? Por eso estamos hablando de un nuevo orden que comienza Isaías ya a ver aún en medio de la destrucción y de todo lo que está pasando a su alrededor. Cómo es importante ver más allá, ¿no? Y es ahí en donde el Adviento nos llama a no quedarnos solo con eso que nos muestran los medios de comunicación, sino llegar hasta esa presencia de Dios en el mundo que nos muestra motivos para esperar, experiencias de algo que se viene que es mucho mejor que lo que estamos viviendo, ¿no? Por eso aparece toda esa realidad de volver a la justicia, ¿no? De defender al desamparado, de volver a la equidad, de ser sensible a la fraternidad, ¿no? Y es tan bonito la manera como él termina el texto porque va a decir, habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos, un muchacho pequeño los pastorea. O sea, es un estado de paz universal, ¿no? Es como un volver al paraíso de una cierta manera, al lugar en donde la creación encuentra todo su sentido, porque la creación fue hecha para el hombre y para su felicidad, ¿no? Su alegría, encontrar esa alegría en el mundo y encontrar esa alegría de que las cosas vuelvan a encontrar su sentido profundo y su razón de ser, ¿no? Su razón de ser. Y es ahí precisamente en donde nuestra espera no es una espera pasiva, sino que tenemos que comprometernos en la reconstrucción de ese mundo, ¿no? En ese mundo que va a aparecer. Otro texto también de ese primer Isaías, el de Isaías 25, 6 a 10. 6 a 10. Alguien que lo lea para ayudarme. Isaías 25, 6 a 10. Cántico al Dios liberador. Sí, vale. Versículo 6 Versículo 6. a 10. Banquete en el monte Sión. El Señor Todopoderoso preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de exquisitos alimentos, un banquete de buenos vinos, sabrosos alimentos, vinos deliciosos. Y en este monte destruirá el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo que tapa a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, secará las lágrimas de todos los rostros y borrará de la tierra la deshonra de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Aquel día dirán,
Este es nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Este es el Señor en quien confiábamos. Alegrémonos y hagamos fiestas, pues Él nos ha salvado. Se ha posado en este monte la mano del Señor. Muy bien. Ustedes ven que es no olvidarse de lo que el mundo es, ¿no? No de lo que el mundo aparece, ¿no? Porque nos quedamos con una idea del mundo como la vemos y no como él es en realidad, ¿no? O sea que si hay la existencia de la destrucción, del odio, del rencor, tenemos que poder conocer otro mundo diferente. Y ese es uno de los compromisos que nosotros tenemos como cristianos, ¿no? Mostrar ese mundo diferente. Y ese mundo diferente aquí Isaías no lo sitúa como un mundo en donde podemos hacer un festín de manjares suculentos, imagínense, un festín de vinos, un festín de vinos de solera, y entonces podremos comer todos del fruto de nuestro trabajo. Si vemos un poco en el Antiguo Testamento, hablar de la abundancia del alimento es hablar de la abundancia de la tierra que produce su fruto, ¿no? Y produce el fruto por el trabajo del hombre. Y produce el fruto porque, en cierta manera, Dios bendice a la tierra y al trabajo del hombre para que pueda disfrutar de tu trabajo y pueda celebrar mismo el fruto de su trabajo y compartirlo con todos en la misma mesa, ¿no? En la misma mesa. Y es Dios que prepara esto. A veces no somos conscientes de esta realidad porque nos sentamos a la mesa como si todo ya estuviera adquirido, ¿no? Y eso ha sido el esfuerzo también de muchos que trabajan para colocarlo allí y que hacen un esfuerzo también para que podamos nosotros tenerlo a cada día en nuestra mesa como una expresión del amor, de la fraternidad, y de un llamado universal a que cada uno pueda tener acceso a todo eso, ¿no? Y eso lo ve Isaías en un momento de oscuridad, ¿no? Es decir, ver lo que el mundo puede ser y lo que el mundo es y lo que el mundo fue, a pesar de que todo se haya transformado a veces en injusticia y no vemos, no alcanzamos a ver todas esas realidades que el mundo nos llama a construir, ¿no? Y eso hay que comenzarlo ya, no vamos a esperar a que los otros lo hagan, ¿no? Es algo que tenemos que comenzar a hacer nosotros mismos y enseñarlo a realizar también en torno de nuestras casas, ¿no? Por eso dice después, arrancará en este monte el velo que cubre todos los pueblos, ¿no? El velo que no los deja ver es toda esta realidad, ¿no? El velo que tapa como los ojos de todas las naciones y eliminando toda esa injusticia y todo eso se acabará un poco la angustia de la muerte, ¿no? Y podremos enjugar las lágrimas de nuestros ojos porque Dios podrá vivir en el corazón de cada uno, ¿no? Algunos dirán, Padre, pero usted está soñando tanto que eso está lejos de toda realidad. Es verdad, pero es allá hacia donde vamos. Y es esto precisamente lo que el profeta quiere despertar en su pueblo, ¿no? Que no baje los brazos, sino que vea que todavía estamos siendo llamados a reconstruir un mundo y un mundo que es hermoso, que es bello, y que podemos tener experiencias a veces en nuestra vida que nos hablan de eso, ¿no? Por eso es importante que construyamos los unos para los otros esta esperanza, ¿no? Hay experiencias que podemos hacer vivir a los otros que nos hacen pensar en un mundo diferente, en un mundo diferente. Ustedes ven que, no sé por qué me salí, que estos textos, todos estos textos nos hacen ver precisamente a Isaías como ese profeta que ya nos anuncia el Nuevo Testamento, como el evangelista del Antiguo Testamento, ¿no? Testamento, un banquete abundante en donde se invita a todos los hombres, a quienes se les regala como la visión de su presencia, quitando el velo que les impedía contemplarlo, ¿no? Y su presencia es fuente de alegría
el llanto y el dolor desaparecen y hasta la misma muerte es aniquilada, ¿no? Es aniquilada. Yo quería presentarles sobre todo eso en esta primera parte, ¿no? Y hacerles caer en cuenta de la importancia de ver en este Isaías como el modelo absolutamente de todo el Adviento. En el Adviento estamos siendo llamados a ver más allá de nuestra historia, ¿no? Y a descubrir a través de estos textos, si los meditamos bien, poesía, ciertamente que es poesía, pero es una poesía que nos lanza hacia el futuro con un futuro de esperanza. Y es una poesía que nos compromete en el presente para comenzar a construir y hacer posible toda esta experiencia. De cierta manera, nuestros hogares deberían ser el lugar en donde se pueda vivir una experiencia verdadera de fraternidad, ¿no? De encuentro con el otro, en nuestro corazón, de amor verdadero en el que somos capaces de dar de nosotros mismos, de entregar de manera desinteresada y de construir también la experiencia de un mundo diferente, que asegure que el mal no se va a llevar todo nuestro corazón, sino que llevamos también la experiencia de algo que nos hace todavía esperar poder encontrar ese amor que tanto buscamos o construir esa relación verdadera que tanto necesitamos, o tal vez aliviar el sufrimiento de alguien que está cerca de nosotros como algo que se da de una manera generosa en un acto que nos ayuda a hacer conocer un amor diferente, un mundo diferente, que es que nos lleva precisamente a descubrir y abrir la fe y la confianza en ese Dios que viene, en ese Dios que viene. En medio de todo, el profeta Isaías es como un grito de esperanza que dirige a un pueblo que sufre las peores desgracias, ¿no? Y es ahí precisamente en donde se necesitan profetas en nuestro mundo, ¿no? En medio de la guerra, la derrota, la corrupción de sus dirigentes, el exilio, como diciendo también ha terminado nuestra historia, como muchos lo anuncian, piensan que han terminado las promesas de Dios, que ya no hay futuro, que todo hemos quedado sin presente, ¿no? Dios le confía como esta difícil tarea de anunciar esta esperanza a sus conciudadanos. ¿Cómo anunciar la victoria de Dios a un pueblo vencido y humillado? Solo con la fuerza de la palabra que viene de Dios y con la vitalidad de la poesía más atrevida, ¿no? Espíritu de sabiduría y de inteligencia se refieren al interior de la persona que es capaz de comprender tal como Dios comprende, que puede ver el mundo tal como Dios lo ve. Eso es muy importante. Tener la mirada de Dios no solo sobre el mundo, sino también sobre nosotros. A veces todas nuestras angustias, todas nuestras desesperaciones, cuando nos vemos internamente, vienen de que nos vemos con un mirar muy humano, pesimista, ¿no? En el que no podemos vernos así con el amor de ese Dios que viene para restaurarnos, para reconstruirnos y para hacer de nosotros alguien cada vez más humano, ¿no? El valor y la prudencia, resultado de la sabiduría interior, ¿no? Saber actuar, ser valiente, cumplir la misión de construir un mundo nuevo. El sabio es el valiente, el fuerte, el decidido, el que se guía a la luz del espíritu, el que no se deja llevar por el momento, el que no se deja como simplemente llevar por el pensar de los medios de comunicación, de lo que se nos quiere introducir, ¿no? Es aquel que es capaz de ir más allá y ver de una manera diferente. El espíritu de conocimiento, de respeto del Señor. No es solo tener noticias, no es solo haber leído sobre Él, es vivir y convivir con Él, es estar en su presencia. Dios no es solamente un conocimiento intelectual, Dios es una experiencia existencial de su amor, de la confianza, de una relación bien vivida, de una comunión, de una fraternidad. Dejar a Dios ser Dios en ese sentido, ¿no? No somos criaturas suyas y dejar que su amor nos toque, no solo en un amor de dimensión humana, sino un amor que nos lleva más allá incluso de nuestros cálculos humanos. Dar la vida por alguien,
cómo es importante encontrar esta noticia en lo profundo de nuestro corazón. Esa es la realidad más grande que podemos comunicar a alguien, ¿no? La fuerza de vivir y el entusiasmo y el valor que puede ayudarnos a no dejarnos perder en medio de un mundo que parece haber acabado con toda la fe, con toda la esperanza, con toda la posibilidad de un mundo diferente, de una transformación. Este es el profeta que yo quería presentarles y que aquí llega a su final, ¿no? A su final. Hay muchos textos que ustedes podrían leer sobre él y que sería bueno que ustedes mediten, ¿no? Por ejemplo, el texto de Isaías 61 también. Isaías 61, ¿no? 1-3. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y la liberación a los oprimidos, a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran y para conceder a los que lloran en Sión se les dé una diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado, ¿no? Este es el texto que Jesús leía en el Evangelio de Lucas al comienzo y que en cierta manera muestra toda la cristología a partir de la cual se puede interpretar esta venida de Jesús, ¿no? El Jesús que viene para realizar toda esta realidad de ser sensible sobre todo a los más pequeños y aquellos que sufren, y que revela el amor de un Dios que no considera en nada su condición divina, sino que asume la condición humana y desciende a nuestra condición para acompañarnos allí en donde más necesitamos, poder ver dentro de nosotros todas las posibilidades que tiene el mundo, gracias a eso que llevamos en nuestro corazón, ¿no? En nuestro corazón. Muy bien, vamos a tomar un descanso y vamos a esperar 10 minutitos.